Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia a este bonito sitio que tenemos la suerte de tener aquí en el Retiro, la Casa de Vacas. Lugar. Presentaros a nuestro ponente de hoy. Se llama María José Suárez Martínez, que es conservadora del Patrimonio Nacional. Resumiendo un poco la biografía suya, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Es valenciana. Se especializó en Prehistoria y Arqueología e Historia del Arte, y su trayectoria profesional está vinculada al mundo de los museos como conservadora del Cuerpo Facultativo de Museos. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Retiro por invitarme a dar una charla sobre un tema que a mí me apasiona y sobre todo dentro de un escenario que no podía ser mejor para explicar esta conferencia de Buen Retiro, que justo en el recinto donde estuvo ubicada y que desgraciadamente, como saben todos ustedes, hace 200 años que desapareció y ya no queda ningún vestigio. Sin embargo, para todos aquellos que paseen por el Retiro, el punto donde estaría instalada esta fábrica lo tenemos justo donde está esta estatua tan singular, tan curiosa de Belver, y que está dedicada al ángel caído, es decir, al diablo. En su regreso a Venecia, cuando ya le dejaron regresar, él trajo consigo elementos exóticos, elementos absolutamente fascinantes para la población occidental, desconocidos totalmente. ¿Y qué trajo entre esos materiales? Trajo una vasija de porcelana. Él la llamaba porcelana por una razón muy concreta. La llamaba porcelana por esas conchitas que ustedes ven ahí, ¿vale? Esas conchas son kauri. El kauri se caracteriza por su aspecto blanco, brillante, de un tacto maravilloso, suave. Y él, por similitud, dijo que era como porcelana, porchela. Y de ahí, aunque también ustedes me dirán, pero porchela también es cerdita, efectivamente, pero originalmente él lo hace por el kauri. De ahí, esa denominación que hace Marco Polo, todo el mundo a partir de entonces va a denominar a esta producción cerámica como porcelana. Química de la materia prima con la que están hechos, sino el dominio del fuego. Una porcelana, una pieza de porcelana debe ir al horno y debe de estar realizada en altas temperaturas. El punto de cocción de estas piezas empieza a ser de 1280 a 1400. Pero también el horno es importante a la hora de cocer las piezas. Los chinos, los japoneses, los orientales en general, tenían unos hornos a los que ellos llamaban horno de tipo dragón. ¿Por qué? Porque estaban excavados en la ladera de la montaña y, como he visto en la fotografía, podían incluir cientos de piezas y el combustible de la madera se ponía ahí. La madera también es importante, pero no me voy a meter. ¿Cómo llegan a Europa? La llegada de la porcelana a Europa empieza a llegar con el descubrimiento de América, con el descubrimiento de esas rutas comerciales que intentan ver la circunnavegación por los diferentes mares, y se establecen las llamadas compañías de Indias. Las más importantes compañías de Indias establecidas a partir del siglo 1600, del siglo XVII, van a ser los holandeses, que sin duda es la más productiva, digamos que la más rentable, hablando en términos económicos, y luego le suceden los ingleses y los franceses. La pregunta es, ¿y los españoles y los portugueses, que eran un imperio tan importante, tenían rutas comerciales? Sí, tenían una ruta comercial que le llaman la Compañía de las Portuguesas de las Indias Orientales, que se crea a raíz de la unificación de Portugal y España con Felipe II en 1580. Pero como saben, esta unificación duró muy poquito tiempo, hasta 1640, y esta compañía terminó desapareciendo más o menos. ¿Cuál es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa cómo llegan a España, y nos llegan a través del llamado Galeón de Manila, también conocido como la nao de China, Galeón de Acapulco, y es importante porque, digamos, y eso está muy de moda y lo saben por todas las investigaciones y todos los documentales que están haciendo, que al hablar del Galeón de Manila estamos hablando de la primera globalización. Este Galeón de Manila lo que hace es unir 3 continentes. Estos continentes se pueden unir gracias a este personaje que tienen aquí, porque es el que hace el tornaviaje, es Andrés de Urdaneta, es el que descubre no solo cómo llegar, sino cómo volver. Eso es importante. Como les he dicho, se destruyen, pero
sí que tenemos, gracias a las excavaciones arqueológicas, algún que otro fragmento de las piezas que pudo haber tenido Felipe II en el Alcázar de Madrid. Entre ellos están estas dos piezas que tienen ahí ustedes, esos dos fragmentos que son absolutamente impresionantes, son de la dinastía Ming, de una calidad excepcional. Y aunque ustedes lo vean como un pequeño fragmento, Cinta Cray, que es una de las máximas especialistas que tenemos en España sobre porcelana china, ha encontrado paralelismos en otras colecciones y habla de la extraordinaria calidad técnica decorativa de estas porcelanas que llegó a atesorar Felipe II. Las porcelanas, he elegido un cuadro holandés que sería un gabinete de maravillas, porque aquí, como les he dicho al principio, una de las compañías de Indias más prósperas, más rentables y que más duró en el tiempo fueron los holandeses. Y ustedes todos habrán oído de las compañías holandesas que inundan el mercado de estas piezas, evidentemente con unos precios absolutamente desorbitados. Si les parece que esos 12 millones que se ha pagado en el 2024 están, pues busquemos el equivalente en lo que pueden ser el siglo XVI, XVII. Se pagaban cifras astronómicas. De ahí se explica que esa ambición por poseer estas piezas desencadene una carrera por ver quién es la primera manufactura europea que llega a alcanzar el secreto de esta porcelana. Y fíjense que aquí encontramos una pieza de porcelana y además podemos identificarla muy bien. Es una porcelana china Ming, como pueden ver, de blanca y azul. Y al fondo es significativo porque tenemos un fondo al final que lo que están mirando también es un mundo, ¿no? Entonces, fijémonos siempre en estas fuentes secundarias para reconstruir esta historia de la... fíjense, es importante, como les he dicho, es importante saber que la porcelana no solamente son objetos decorativos, no solamente son objetos utilitarios, sino que también nos están hablando de corrientes de gusto. Y en esto es importante cuando nos planteamos cómo las fábricas van evolucionando con diferentes tipologías, con diferentes decoraciones. Y aquí también lo que hacen ellos es rodearse también de gente muy formada. Es decir, intervienen los que hacen la pasta, los que moldean, etc. Pero también intervienen los pintores. Y en ese momento también se hacen permeables y se nutren de lo que está ocurriendo en el mercado del arte. En este momento un pintor de moda es el francés Antoine Watteau. De esa manera todos sus grabados empiezan a circular por Europa de sus obras de arte y se aplican también a la cerámica. Eso es lo que ha hecho que se considere el estilo Watteau durante una época como piezas muy codiciadas, pero lo van a imitar las siguientes fábricas. Uno tiene la idea y el resto lo imita, ¿de acuerdo? O sea, no hay patentes para esto. Y todas las fábricas van a imitarse entre sí. ¿Por qué? Porque son corrientes de moda. Y si en un momento determinado la producción de Sajonia estaba más reconocida en el mercado que la de Sevres, por ejemplo, van a copiar. O sea, siempre hay un intercambio, un flujo de copias por todo el mercado de la cerámica. La China real, la porcelana siempre la real va a ser la china, los demás van a ser imitaciones. Esto también hay que dejarlo muy claro, ¿de acuerdo? Meissen va a ser la primera fábrica que consiga esta dureza y que llamemos porcelana. Pero a partir de ahí es una carrera de fondo y es el efecto dominó. Empieza Meissen y a partir de ahí más de 10 países empiezan a tener producciones cerámicas por todos los países. Y ahí se suceden las fábricas sin parar, con muy poca diferencia de tiempo. Empieza Meissen, que imita en su principio a piezas chinas, a tibores, y luego empieza con sus propias producciones más personales, Viena, Chelsea, Howard en Frankfurt, Vicente, Sevres, Limos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con España? España llega tarde a esta carrera de la porcelana, llega bastante tarde, cuando ya los principales países más desarrollados en ese momento ya tienen sus propias fábricas de porcelana, porque entre ellas van a competir y van a trabajar durante muchísimos años con sus químicos, con sus compositores de pasta para descubrir cuál es ese secreto que tiene la porcelana, que como os he dicho es el kaolín. Ahí, por ejemplo, Meissen, que es el que ostenta la primacía de haber sido los primeros descubridores del kaolín, tienen un secretismo, con lo cual aíslan a sus trabajadores. Esto también es interesante. ¿Para qué? Para que no los vendan. Y ahí entra también este tráfico de espías que van vendiendo las fórmulas. Esto es interesantísimo. Otro ingrediente es la primera.
¿Y en España qué pasa en España? ¿Cuándo tenemos los primeros hallazgos de porcelana? Hemos hablado de Felipe II y de sus hallazgos maravillosos, pero hay precedentes. Y nos los encontramos ya en el siglo X. Ese trozo de porcelana que ustedes ven ahí, con restos dorados, apareció en unas excavaciones en la Alcázaba de Almería. En una excavación, seguramente algunos habrán oído hablar, que la realizó Juan Zuzaya, que era un conservador de museos, arqueólogos, vinculado durante muchísimo tiempo al Departamento de la Edad Media en el Museo Arqueológico Nacional. Se analizaron. Lo bueno de todo esto es que gracias a las técnicas científicas que tenemos actualmente, es decir, a los ensayos no destructivos, a la fluorescencia, a todos los procesos físicos, podemos analizar las pastas y podemos también saberlo. Este fragmento llegaría, como les he dicho, a través de Próximo Oriente, porque los chinos, como les dije al principio, y dije no se olviden, que los primeros contactos comerciales que van a tener van a ser con los más próximos, con los musulmanes. Los musulmanes llegan aquí, a España, como saben, permanecen 8 siglos, y tenemos unas producciones cerámicas absolutamente fascinantes que nos remiten a esas producciones de Próximo Oriente y esas producciones que nos hacen instalar una fábrica. Recordemos que el Alcázar se había quemado en 1734. Carlos III no lo puede evitar porque todavía está en construcción el nuevo palacio y tiene que quedarse 5 años en el palacio que había en este recinto, en el Palacio del Buen Retiro. ¿De acuerdo? Y en ese recinto del Buen Retiro, donde nos encontramos aquí, había una ermita. Es la ermita de Antonio de los Portugueses. ¿Qué le dice a Bonicelli, que es el intendente el que se va a encargar también de organizar toda esa instalación aquí en el Buen Retiro? Le dice, habiendo llegado algunos operarios de Campodemonte, Su Majestad ordena que se les facilite el reconocimiento de sitios y terrenos oportunos para edificar la fábrica. Evidentemente, él tiene que construir una fábrica con todo lo que ha traído y darles alojamiento a los operarios. Esto también es muy interesante, porque él lo que va a hacer es, por una parte, reaprovechar un edificio que estaba en estas instalaciones y que los convierte en talleres, diferentes talleres para los diferentes obradores de los que se componía esta fábrica. Y por otro lado va a construir un edificio de nueva planta que tenía 3 plantas para que todos los operarios con sus familias, visto en su familia, voy a retroceder. ¿Por qué? Él es hijo de Carlos III. Carlos III es hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V. ¿Qué es lo que tenía Isabel Farnesio? Era una pasión por la porcelana china y tiene una colección maravillosa. Ella compra sin parar porcelana china. Actualmente esos tibores maravillosos ustedes los pueden contemplar si visitan el Palacio Real de Madrid y si visitan la granja de San Ildefonso. Con lo cual él vive y crece en un ambiente donde ve a su madre con esa pasión por la cerámica, con lo cual ya le va inculcando ese germen de pasión por la cerámica. No hace falta que María, que está bien porque además comparten. Pero fíjense además que esta manufactura y esta pasión por la cerámica la van a compartir 2 monarcas, Carlos III y su hijo Carlos IV. Durante 50 años. Van a intentar mejorar las fábricas, van a intentar mejorar las producciones, van a intentar sumarse a la modernidad con nuevos estilos, con nuevos operarios, van a intentar modernizarlo. ¿De acuerdo? Pero sigamos con nuestro relato. ¿Qué pasa con Capodimonte? ¿Se queda ahí? No. Como os he dicho, es interesante todo esto, que a veces en la propia casa donde nos hemos criado, el ambiente cultural con el que nos hemos desenvuelto y lo que hemos visto también crea en nosotros ese germen por el amor al arte. Y esto ocurre con Carlos III, ocurre con Carlos IV y ocurre también con el hijo de Carlos III, que es el que le sucede en el trono de Nápoles, Fernando. Pues bien, lo que hace es que posteriormente, como también amaba mucho la cerámica, él crea la llamada fábrica cervindanea. La crea mucho más tarde porque su padre era reticente a que su hijo creara una fábrica de cerámica, pero finalmente tiene que ceder y reconocer que esta fábrica tiene muchísima calidad. Esta es una muestra de las piezas, los moldes, cómo se barnizaba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que lamentar de toda esta historia que yo les estoy contando? Que realmente la documentación sobre la que nos basamos para investigar, para estudiar todo esto,
tenemos muy pocas fuentes de archivo porque se destruyeron, luego lo diré al final. Entonces tenemos que basarnos en ilustraciones pues, de otras fábricas. En este caso estamos hablando de ilustraciones que aparecen en libros de Segres, ¿no? De Broñat, que era un importante ceramista. Y fíjese cómo cuando hemos hablado del flujo cultural que existe y cómo las fábricas, entre ellas, van copiándose modelos, porque es la moda, es lo que impera en ese momento, empiezan con el barroco, luego con el neoclasicismo, y se van adaptando un poco a los modelos, también a esos grabados que van difundiéndose, que circulan por Europa, pues ellos también van a utilizar algo que lo utilizan en las fábricas sajona, y es los grabados de Watteau, que es importantísimo. Tenemos, por ejemplo, este jarrón que pueden encontrar en el Museo de la Ciudad, donde ya aparece este grabado de Dufy, de una de las obras de Watteau, que es los infantes de Sirenas, y lo podemos ver reflejado. Trabajaban por separado también, es decir, cada obrador trabajaba por separado, había un director de ese obrador junto con los operarios que estaban. Y luego había un intendente, como he dicho, con esa familia Monicelli que se repiten varias generaciones y son, digamos, los que se encuentran más del funcionamiento rodeado por grandes pintores. ¿Qué es lo primero que hace Carlos III cuando llega aquí? ¿Qué encargos tiene? Sumamente interesantes. Tiene dos encargos para dos reinas. La primera es su madre. Su madre ya posee, la primera que encarga para su madre es esa vajilla, de la que acuérdense que Isabel de Farnese era una apasionada de la cerámica, de la porcelana china, y le encarga una vajilla de más de 300 piezas con paisajes. Lamentablemente tenemos muy pocas piezas que nos han llegado a nosotros, pero eso también tiene una razón. Las piezas de porcelana son piezas muy frágiles y el tiempo, la antigüedad, el uso y todos los acontecimientos históricos en los que se ha visto sometido el país con muchísimas guerras, pues ha hecho que estas piezas no se hayan preservado realmente y sean muy poquitas. Las vajillas que nos han llegado todas son incompletas. Estas dos piezas, este plato y este candelero, lo pueden ver en el Museo Arqueológico. El segundo encargo que hace es para su mujer, María de Sajonia, y lo hace también por esa devoción que tiene hacia ella y por ese amor que tienen ambos por la porcelana. Cuando ellos se tienen que volver a España y salir de Nápoles, habían construido, Carlos III en Capodimonte le había realizado un gabinete de porcelana, muy a la moda en la época. Los gabinetes de porcelana se ponen de moda, sobre todo es muy conocido el gabinete japonés de Dresde, los grandes gabinetes de porcelana de los grandes monarcas europeos, que ya no son, que se exhiben públicamente para demostrar ese gusto, pero también ese poderío económico, de poder tener entre sus fondos, entre sus propiedades, en sus propias colecciones, en sus obras pictóricas, por ejemplo, pone la Fleur de Lis. Es la marca que utiliza en estas épocas. Esto es un ejemplo de parejas de jarrones. Aquí vemos que ya también hay la influencia de lo que llamamos estilo pompeyano. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que Carlos III, que es un personaje muy polifacético, es el primer promotor de las excavaciones en Pompeya y Herculano. Es él el que empieza a patrocinar las excavaciones y a sacar esa ciudad que había sido enterrada por el Vesubio, maravilloso. Pues también se hacen salas pompeyanas con esas pinturas que decoran las estancias. Y las artes decorativas, como he dicho, tienen algo maravilloso, son permeables a la moda, se nutren de lo que en ese momento gusta a la gente. Pues bien, esto es lo que llamamos estilo pompeyano por esa influencia directa. Y acuérdense que les dije que había un obrador de bronce y vamos a encontrar, cosa que no había en Capodimonte, cómo los obradores de bronce van a aplicarlos también a las piezas cerámicas a través de esas asas. Interesante también, aquí ya empiezan a firmarle con RFDSN, su Real Fábrica de Porcelana y de Su Majestad Católica. Van cambiando las máquinas. Otro encargo maravilloso, podríamos estar haciendo muchas piezas, solamente he seleccionado algunas para que vean la diversidad y sobre todo las interesantes piezas que construyen, es todo ese botamen que se manda a construir para la Real Botica de Palacio Real, que también les digo, esto es una primicia que en este momento se está rehabilitando y van a tener ustedes la oportunidad de verla a partir del mes de julio en verano y estar abierta, acondicionada, musealizada, y va a ser uno de los grandes atractivos añadidos a la visita del Patrimonio Nacional, la Real Botica. Bueno, pues en esa Real Botica se encargan muchísimos botamen de farmacia. Como ven, han cambiado un poco, aquí
aquí ya no estamos hablando de los famosos, de los conocidos albareros de loza, sino que tienen una forma de jarrón con ese cuerpo ahogado. Lo que es interesante también es que muchos de ellos ya contienen, ya ponen el contenido de lo que va a contener ese bol también. Y ya también dejando constancia con el escudo real. Estos dos son unos de mis preferidos, los pueden visitar en la Galería de Colecciones Reales, y creo que esto es también una fusión de estilos, una fusión de influencias, pero también es un alarde técnico absolutamente fascinante y que nos habla de lo que es Buen Retiro, la excelencia de la porcelana. Fíjense que son dos parejas de jarrones de influencia de estilo neoclásico y esos flujos de influencia, como he dicho, eran muy interesadas, me interesaba muchísimo la arqueología a Carlos III, pero también hay muchas corrientes que nos llevan a hablar de Egipto, de todo lo que está llegando de Egipto, esos descubrimientos maravillosos a través de los viajeros y todos los objetos que están llegando. Fíjense su base, son personajes egipcios. Añaden también en bronce, en la primera es bronce pavonado, y entonces esas asas negras que parecen retorcidas en realidad son serpientes y están actuando como asas. Y luego tienen el bronce dorado que aparecen ahí a través de esas hojas de acanto. Y lo interesante también es que, como os he dicho, es una fusión de estilos. Por una parte hay influencia de Meissen, que ya creo que empezarán ustedes a reconocerla a través de esas porcelanas y esas guirnaldas de flores tan delicadas de tonos pasteles. Pero ahí tenemos también la influencia de un inglés, de Josias Whitworth, que se inventa ese tipo de biscuits en relieve. Esos relieves, esos biscuits en relieve que aparecen ahí, con figuras mitológicas, con musas y demás, se ponen de moda en todas las fábricas de porcelana. Y es lo que conocemos como Whitworth. Así que cuando ustedes vean esos relieves, pueden decir que es influencia inglesa. ¿Por qué? Por esa influencia de dibujo, y él estudia en la Real Academia de Amigos del País de Mallorca dibujo. Se traslada a Madrid para seguir con su formación de dibujos y se llega a matricular en la escuela se llega a apuntar en la escuela de la Academia de San Fernando para seguir formándose. Pero lo importante es que entra como ayudante de un personaje, otro personaje absolutamente fascinante dentro de lo que es la modernidad de España, ¿no? Que es Agustín de Betancourt, el famoso ingeniero del gabinete de máquinas. Entonces, ambos llevan a cabo una labor de espionaje maravilloso. Él entra como ayudante de Betancourt y se va a Inglaterra, supuestamente para seguir formándose como mejor dibujante, como grabador. Y aquí es importante decir que aprende la técnica de la aguatinta. Y este cuadro, no les he dicho, pero este cuadro está realizado por Goya. Está pintado por Goya. Y se encuentra en Washington. Y es el propio Sureda el que entra en contacto con Goya y le enseña la técnica de la aguatinta. Pues bien, va a Londres supuestamente a aprender más dibujo, a saber grabado y a formarse, pero realmente lo que lleva a cabo es una labor de espionaje pura y dura. O sea, se entra a trabajar en diferentes fábricas y lo que hace es copiar qué tipo de máquinas tiene hasta que lo pillan y lo mandan para España. Una vez en España, además también aprende también las técnicas de cómo se hacían las fábricas de lana, o fábricas textiles. O sea, es muy polifacético, muy ingenioso. Y cuando llega a España incluso llega a enrolarse en otro proyecto con Betancourt en una expedición hacia Cuba, pero les pillan los ingleses y vuelta otra vez para acá. En este ínterin de esa vida tan intensa y de espía, de dibujante, artista y demás, pues es cuando lo ficha Carlos IV y le dice: te vas a ir a Segres y vas a averiguar cuál es el secreto de la porcelana. Ahí es cuando nos encontramos a este personaje trabajando con Bolonia, que ya no tiene ningún apego en decir cuál es el secreto y decir que es el kaolin. Como he dicho, además de ser dibujante, también tenía conocimientos químicos. Era un personaje absolutamente fascinante, porque además lo que va a hacer él está considerado como el gran reformador de Buen Retiro. ¿Por qué? Porque va a cambiar no solamente los procesos de trabajo, lo va a modernizar, va a buscar otras materias primas para la producción de la porcelana y además va a llevar a cabo una gestión económica que intenta que sea rentable, ¿vale?
¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el problema? Porque además hace un trabajo de investigación. ¿Por qué no funciona esto? Digamos que es un personaje absolutamente moderno. Vamos a establecer cuáles son los problemas, vamos a establecer las soluciones y vamos a intentar implementar. Todos ustedes saben, Joaquín Murat se establece aquí, en el Retiro. Después de una batalla de Bailén tienen que salir, pero cuando ya regresan otra vez en diciembre, lo que hacen es la fortifican y se establece aquí parte del ejército, parte de las tropas. Ahí tienen esa fortificación que hacen. Y en 1812, en la batalla de Buen Retiro que tiene aquí, ya finaliza la guerra, ya se tienen que ir. Lamentablemente, la fábrica, o lo que quedaba de ella, porque durante un tiempo, a partir de 1808, dejó de funcionar como fábrica de cerámica, pero sí que se utilizaron sus hornos. Los hornos se utilizaron para hacer munición y para cuestiones bélicas de la guerra. Los hornos eran muy necesarios, era muy estratégico también el lugar donde se establecían, no era una cosa al azar. Pues realmente ganaron la guerra, España tenía los aliados los ingleses, y siempre habrán oído ustedes que fue Wellington el que bombardeó esta fábrica y terminó con la fábrica. Pues no, realmente el que la bombardeó fue Roland Hill, que estaba trabajando también, estaba armando también Wellington, pero este fue el personaje que la bombardeó. Y acuérdense y destruyó absolutamente todo. En 1812 el pueblo de Madrid tiene un levantamiento e intenta vengarse de las tropas, y lo que hacen es un destrozo tremendo, porque lo que destrozan es el archivo esencial para conocer toda esa vida que nos hubiera gustado reconstruir de esta fábrica, y que realmente se perdió. Lo que tenemos actualmente de los archivos, pues en parte en el archivo del Palacio, en Carros y más, en el archivo de Simancas, digamos, pero que picoteamos en diferentes archivos, pero realmente la gran pérdida es este archivo. Ágreda sí que salvó algo, es este señor. Es un documento maravilloso, al que leí anteriormente, tiene muy poquitas páginas, y es interesante porque lo que nos va a permitir es que lo que dice Ágreda ya al final de esta etapa es hacer esas técnicas que les he enseñado con fluorescencia y tal, para ver si realmente esa composición se puede poner en paralelo. Y este documento está en Valencia de Don Juan. Interesantísimo, y ha sido estudiado por Carmen Mayorco. En este sentido también tengo que agradecer siempre, cuando estamos investigando, como he dicho, que nos movemos a unos gigantes, todas las investigaciones que se han hecho conservadores, investigadores, y todos los proyectos que en estos últimos tiempos se han llevado con proyectos de I+D, porque estos proyectos que se hacen con el CSIC y con estos intrínculos de lo que les acabo de hablar, esa carrera de fondo por descubrir la porcelana, la mejor producción para rivalizar con las mejores fábricas europeas del momento. Sin duda, el Buen Retiro se caracteriza por la excelencia y 50 años de producción maravillosos. Gracias por su atención y espero no haberles aburrido mucho.